Amados, en esta tarde de inicio de Shabbat vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la parashá número 9, Vayeshev, que significa y se asentó, se acomodó, permaneció. Y las citas bíblicas son de Bereshit 37:1 al 40:23. La Haftará es de Amos 2:6 al 3:8. Y el Brit Hadashah es de Hechos 7:9 al 16. Esta hermosa parashá, como por el número que corresponde, que es el 9, sabemos que se refiere a la palabra emet, que es verdad. Y la gematría del título, que es Vayeshev, corresponde a 318. A ver, permítanme, sí. 318, que tiene una gematría Catán de 12, que significa gobierno, autoridad, pues sí, autoridad, gobierno. Esta hermosa parashá es continuación, como vemos, de las que hemos estado viendo anteriormente. La semana pasada sabíamos que Jacob regresa a Berseba, y después de todo lo que le había sucedido con Labán, el trayecto, la lucha con el Malak para derrotar su inclinación al mal, este terror que enfrentó al saber que iba, pues sí, a encontrarse con su hermano Esab, que había prometido matarlo. En fin, podemos nosotros humanamente imaginar cómo se encontraba en estos momentos Jacob. Lógico que cuando llega a Berseba, pues cualquiera de nosotros decimos, entendemos que quiso descansar. Pero en los planes del Eterno, los justos no somos llamados a tener descanso, sino de estar continuamente en movimiento, buscando su presencia, buscando servirle, hacer su voluntad. Porque de otra manera, si nos acomodamos, nos relajamos demasiado, que podemos olvidarnos de esa comunión que debemos de tener diariamente con Él. En cambio, si estamos en movimiento, si se presentan pruebas, si se presentan desafíos, continuamente vamos a estar buscando su presencia. Y es lo que Él quiere, no por hacernos sufrir, no por hacernos pasar un mal rato, sino quiere mantenernos cerca de Él precisamente para que estemos protegidos y nada malo nos pueda suceder. De esa manera es como Jacob llega y quiere descansar un poco. Sus hijos se dedican a pastorear sus rebaños, sobre todo Joseph, que cuida del rebaño de su padre, pero y de sus hermanos, de los hijos de las concubinas con los que mejor se lleva. Sabemos que al morir su madre, Joseph queda bajo el cuidado maternal de Bilhá, la sierva de Rachel. Por lo tanto, pues se lleva mejor con sus hermanos, los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa, que con los hijos de Lea, por razones que ya hemos entendido de esa rivalidad entre las dos hermanas y demás. Y esas emociones alteradas siguen presentes en esta parashá cuando los hermanos se dan cuenta de que Joseph es el hijo preferido de Jacob. Jacob ama a Joseph más que al resto de sus hijos. Y eso hace que la envidia, quina en hebreo, se exacerbe en todos los hermanos. De tal manera que Jacob, al amar tanto a Joseph, lo hace porque, en primer lugar, pues es el hijo que tuvo en su vejez, el hijo de su amada Rachel, pero además sabemos que Jacob tenía también profecía. Y en esa profecía él sabía que su hijo Joseph tenía una misión especial, una misión por encima de la de todos sus hermanos. Entonces, esas razones hizo que aparentemente
Jacob amara más a Joseph, además de su obediencia y su apego al estudio de la Torah que él le daba. Nosotros sabemos que para los padres todos los hijos son iguales en cuanto a nuestra cantidad de amor que les profesamos. Solamente variamos en esa manera de darles amor, o la cantidad es igual, la calidad también, pero ahora sí que ese amor nosotros los dirigimos hacia nuestros hijos en la medida de que ellos necesiten, según su carácter, según nosotros sepamos. Aparentemente quizá a un hijo rebelde se le pueda en un momento dado reprender. Esto no quiere decir que se le ame menos, sino justamente por amor se le reprende. Quizá podamos aún darles más que a otros, pero es con la finalidad de que valore, de que recapacite, de que todo lo tiene y que lo debe de aprender a valorar y agradecer. Es aquí cuando nos damos cuenta del papel tan importante que debemos tener los padres para con los hijos, pues los hijos son reflejo nuestro y lo que nosotros enseñamos, bueno o malo en ellos, tarde o temprano ellos en su carácter, con sus familias, con las personas que los rodean, van a manifestar todas esas cosas. Y bien, como Jacob amaba sobremanera a Joseph, le hizo una túnica de muchos colores. Esa túnica de muchos colores, la palabra túnica en hebreo es ketonet. Y la túnica de muchos colores está comprobado por arqueólogos que era una túnica que usaban las personas de la realeza, príncipes, princesas, ¿sí? de la realeza, o sea, los príncipes, los hijos de los príncipes o líderes de las diferentes tribus, de tal manera que en esa túnica Jacob estaba pues dando por hecho lo que ya sabemos que sucede más adelante, ¿sí? Que pues es la primogenitura de Joseph sobre Rubén, porque Rubén sabemos que mancilló el hecho de su padre. Y aquí vamos a ver algo muy importante. 4 personajes, 4 varones muy importantes en toda la vida del pueblo de Israel, que es Jacob, el padre de las 12 tribus que dio origen al pueblo de Israel, y que es Rubén, el primogénito, y que es Yehuda, el que a través de él, de su linaje, va a venir nuestro amado Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, el gobierno del pueblo de Israel viene a través de Yehuda. Y en cuarto lugar, pues Joseph que fue ese ser maravilloso que salvó al pueblo de Israel durante la hambruna y que se cubrió de gloria por parte del Eterno, porque fue el que lo hizo allá en Misraín. Y bueno, ahorita podemos imaginar lo que pasa con los hermanos. Sienten que es el hijo consentido de Jacob, ven que le da esa túnica de muchos colores, que es símbolo de la realeza, por lo tanto se dan cuenta por dónde va el asunto de la primogenitura. Y para colmo, Joseph sueña sueños que comenta con sus hermanos y con su papá. El primer sueño que tuvo era que se encontraba en el campo atando gavillas y que la gavilla de él se encontraba recta mientras la de sus 11 hermanos se inclinaba hacia él. Los hermanos se burlaron y le dijeron que quería decir eso, que ellos se tendrían que inclinar ante él porque él iba a gobernar o iba a ser rey delante de ellos. Después, en otro sueño, soñó al sol, la luna y 11 estrellas que también se inclinaban ante él. Y ahí fue cuando Jacob le dijo, ¿cómo es eso? Dice, ¿acaso yo, tu padre y tu madre, nos tendremos que inclinar ante ti?
y todos se burlaban de él, todos los hermanos, y lo odiaban más, obviamente. Aquí vamos a ver que en estos sueños, el primer sueño de las gavillas ya se cumplió, porque fue cuando esos hermanos llegan y cuando a Misraín, cuando Joseph se revela ante ellos, se inclinan ante él y él se revela a ellos como Joseph, el hermano que habían abandonado, vituperado tanto y vendido. El segundo sueño, como sabemos, ya había muerto Rachel, de tal manera que entonces, ¿cómo es posible que tanto Jacob como Rachel se fueran a inclinar delante de Joseph? Esto no es más que una profecía mesiánica que se va a cumplir cuando venga Yeshua, cuando en el libro de Filipenses 4 nos dice que toda rodilla se doblará y reconocerá que Yeshua HaMashiach es Adonai. Entonces, esta profecía está por cumplirse, pues en un tiempo que esperemos que sea ya muy corto, y que es cuando venga Yeshua por su pueblo, por su novia. Continuando con la parasha, vemos que Joseph siempre anda contando lo que sus hermanos hacen. Y Jacob siempre lo manda para que los vigile y vea qué es lo que hacen y llegue con los informes. Eso también aumenta el odio que los hermanos le tienen a Joseph. Y en cierto día, como de costumbre, lo manda Jacob a que vaya a Shechem a ver a sus hermanos que están pastoreando al rebaño allá para ver qué están haciendo. Joseph llega a Shechem, busca a sus hermanos por todas partes y no los encuentra. Entonces se encuentra con un hombre que le pregunta, ¿qué tanto buscas? Y él le dice a mis hermanos que vinieron a pastorear el rebaño. Y dice, sí, ciertamente, tus hermanos estuvieron aquí, pero escuché que se iban hacia Datán a pastorear allá los rebaños, y pues se iban precisamente para empezar a hacer pues otras cosas, ¿no? De divertirse y demás. Y Joseph fue en su busca. Entonces, cuando los hermanos lo vieron venir de lejos, sintieron mucho coraje contra él. Y entonces empezaron a murmurar entre ellos que ahí viene el soñador y a tramar matarlo, porque ya no lo aguantaban. De tal manera que Rubén, que ya vimos que es una de las 4 personas importantes en esta parasha, les dice que no es bueno mancharse las manos con la sangre de su hermano, que mejor lo arrojaran a uno de esos pozos que estaban ahí, secos, sin agua. Entonces todos aprueban esa idea y van y arrojan a Joseph al pozo. Él verdaderamente lleno de terror empieza a gritar y todo, pero nadie les hace caso. Rubén dio esa opinión de arrojarlo al pozo porque él tenía en mente más tarde, cuando no se dieran cuenta los hermanos, llegar y rescatarlo y sacarlo del pozo. Entonces se supone que se fue en busca, no sé, quizá de alguna soga o algo para poderlo sacar, y se quedaron los otros hermanos en el momento en que pasaba una caravana de ismaelitas. Y entonces Yehuda, esa tercera persona de esta parasha importante, interviene y dice que qué caso tiene dejar al muchacho en el pozo para que muera, que mejor le saquen provecho y se lo vendan a la caravana de ismaelitas que trasladaban esencias aromáticas. Y así es como entonces lo sacan del pozo y por 20 monedas de plata lo venden a los ismaelitas. En el texto original, cuando se habla de que Joseph es arrojado al pozo, se dice que es un pozo que está seco, que no tiene agua. Recordemos que en parashot anteriores hablábamos de los pozos que abrieron Yitzhak, que abrió Abraham, y también pues Jacob, y que eran pozos que contenían agua viva, pozos que representan a Mashiach, porque son tan profundos que dentro de ellos contienen el agua viva, que es la revelación o la palabra del Eterno.
En contraste, este era un pozo seco y se dice que había serpientes y escorpiones ahí dentro. Según la interpretación de la palabra, sabemos que las serpientes se refieren a espíritus de engaño y los escorpiones se refieren a espíritus de, de, de sexualidad anormal, ¿sí? Adulterio, fornicación, etcétera. Entonces, Joseph es vendido por esas 20 monedas de plata y es llevado a Egipto. Joseph en este tiempo sabemos que cuenta con 17 años de edad y llega a Egipto, donde es comprado por Potifar, una persona muy allegada, un general muy allegado a Faraón, muy importante ahí en Egipto. Él lo compra y se da cuenta que Joseph es muy inteligente, muy trabajador, de tal manera que la casa de Potifar prospera con el trabajo que hace Joseph. Y así Potifar lo hace pues el encargado de toda su casa, pone en sus manos toda su casa. Y lo único que tiene que hacer es pues no acercarse a Zuleika, su esposa. Bueno, vamos a dejar este punto aquí momentáneamente y regresemos con Jacob y los hermanos. Cuando los hermanos le quitan a Joseph esa túnica de colores y cuando Rubén llega y ve que no está en el pozo, todos los demás callan, no dicen la verdad, y para poder llegar ante Jacob y darle alguna explicación de por qué no está Joseph, matan un cabrito y mojan la túnica de colores en la sangre de ese cabrito. Así es como se le entregan a Jacob y Jacob llora desconsoladamente por mucho tiempo a Joseph pensando que una fiera lo había devorado. La gente, sus familiares, los mismos hijos se acercan tratando de consolar a Jacob y no tiene el consuelo. Él siempre llora a su hijo amargamente. Y Yehuda en estos momentos pues sufre de un remordimiento tremendo, de tal manera que dice que no puede estar en presencia de su padre, guardando ese malestar de saber que Joseph no murió, sino que en algún lugar debe de estar vivo, pero pues ahora convertido en un esclavo. Entonces, ante ese remordimiento, Yehuda se va de su casa y conoce a una persona allá en Canaán que se llama Sua y que tiene una hija con la cual se casa Yehuda. Al casarse con ella, engendra 3 hijos, que son el primogénito, Onam, el que le sigue, y Selac, el más pequeño. Entonces, Yehuda, con el tiempo, se dedica a buscar esposa para su primogénito, y encuentra a Tamar. Tamar es una mujer muy hermosa cuyo nombre significa palmera, lo cual nos habla de la rectitud de Tamar. Esa rectitud que entonces se debe a que precisamente es hija de un Cohen. Se casa con pero es un malvado. Elohim se da cuenta que es perverso, que es malvado, y entonces hace que muera. Al morir, Yehuda le dice a Tamar que va a casarse con su siguiente hijo, que es Onam, y le dice a él que tiene que darle hijos a su hermano para que siga el linaje, la descendencia. Onam obviamente no quiere, porque él no quiere tener hijos para su hermano. Y precisamente como la belleza de Tamar es mucha, cuando él tiene relaciones con ella, su semen lo derrama. Y dice la escritura, derrama también su semen en tierra. Entonces, cuando se refiere a la palabra derrama su semen también, se da por hecho que hacía lo mismo, aparte de que era un malvado, hacía lo mismo,
porque no querían alterar la belleza de Tamar con un embarazo. De tal manera que Elohim, ante esta situación, también mata a Onam. Hay algunas versiones que dicen que comiendo algo se le atora un hueso de la carne que está comiendo y se asfixia. Entonces ya nada más le queda el hijo a Yehudá, Shelah, el pequeño, y como es pequeño y aparte Yehudá tiene miedo de que si se lo da a Tamar como esposo, también pueda correr la misma suerte de sus hermanos, y le pide a Tamar que regrese a la casa de su padre a guardar luto por allá mientras crece Shelah y se pueda casar después con ella, cumpliendo esa ley del ¿cómo se llama? Levirato, que es que el hermano tiene que dar descendencia al hermano fallecido. Y así se va a Tamar, pero pasa tiempo, crece Selah y no se lo dan por esposo. De tal manera que en una ocasión escucha a Tamar que su suegro Yehuda va a ir a hacer pues venta de animales o algo así al lugar, y ella se quita sus ropas de viuda, de luto, y se pone otras muy llamativas con un velo en la cara que la hace parecer como una ramera, y va y se sienta a la orilla del camino por donde va a pasar Yehuda. Yehuda, al pasar por ahí, pues la ve y cae en la tentación, se acerca a ella y le dice que quiere que le permita acostarse con ella, y ella le dice que le dará a cambio. Yehuda le dice que le enviará un cabrito, obviamente no lo lleva, él promete enviárselo, y Tamar le dice que qué le va a dejar como prenda para asegurarse de que va a pagarle con el cabrito. Entonces le pide su bastón, su sello y su cordón, y él se lo da, y así tiene relaciones con ella. Ya después se separan, ella regresa a su casa, se pone su ropa de luto, y Yehuda va con su amigo y manda a un sirviente a que lleve el cabrito como pago a la prostituta, pero no la encuentra. Preguntan por todos lados y le contestan que por ahí no hay ninguna prostituta, que no conocen a nadie, y el hombre regresa con el cabrito y Yehuda le dice, bueno, pues está bien, ¿no? Él quería pagar, pero dice, de tal manera, pues vamos a librarnos de esa vergüenza. Pasa el tiempo y a los 3 meses le dicen a Yehuda, que en este caso nosotros sabemos que está fungiendo como un juez ahí, porque van y le dan el reporte de que su nuera Tamar ha fornicado, pues se encuentra embarazada. Entonces Yehuda dicta la sentencia de que sea quemada viva. Esa era la sentencia que se daba a las mujeres que cometían adulterio o fornicación, siendo hijas de un Cohen. El hecho de hablar de que sean quemadas vivas no era que las quemaran totalmente vivas, sino se dice en algunas versiones que se les marcaba con un sello, con un hierro candente, se les ponía una marca para que pues por el resto de su vida anduvieran con esa vergüenza de ser señaladas como adúlteras. Entonces, enterada de esto, Tamar manda un mensaje a Yehuda y le dice que el hombre de quien está embarazada es dueño de esas prendas. Cuando Yehuda se entera, se avergüenza y dice que realmente Tamar es más justa que él, porque llegó a tomar esa decisión por el hecho de que él no le había enviado a su hijo para cumplir con la ley del levirato. De tal manera que cuida de Tamar, pero él nunca más vuelve a tener relaciones con ella. Y así ella da a luz a unos gemelos, los cuales en los momentos de parto uno saca la mano y la partera le pone una cinta roja en la mano para saber que es el primero, pero mete la mano y sale el otro. El otro, y las parteras se sorprende y le dice que cómo hizo para abrirse brecha y salir primero, y le ponen por nombre Pérez, que significa abrir brecha.
y al otro que sale después le ponen por nombre Será. Y así es como entonces Yehuda vive ahí, pero poco tiempo después también, antes de tener esas relaciones con Tamar, sabemos que su esposa cananea muere. Por eso es que Yehuda va y busca a Tamar para tener relaciones con ella. Entonces, pues ya los dos son viudos, pero Tamar tiene esos dos gemelos de Yehuda, y aquí nosotros podemos ver algo. Si el Eterno manda que no se unan sus hijos en lazos desigual con personas paganas, Yehuda no debió haberse ido de su tierra a casarse con una cananea. Los hijos de la cananea, obviamente, por destino divino, no iban a ser los ancestros de Yeshua HaMashiach. Es por eso que el Eterno, pues que está en control de todas las cosas, hizo que fallecieran para que después realmente Pérez, hijo de Yehuda, hijo de Tamar, hija de un Cohen israelita, sí realmente calificara para ser ancestro de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y ahora volvamos qué está sucediendo en Egipto. ¿Qué está pasando allá? Justamente eh, la esposa de Putifar se enamora de Joseph. Se dice que Joseph es una persona sumamente bella, ¿sí? Es un varón, pues veamos, de 17 años, muy bien dotado en cuanto a belleza, y que no había mujer que lo mirara, que no se enamorara de él. Entonces la excepción no era la esposa de Putifar, de tal manera que lo asediaba y lo asediaba para que durmiera con ella, y él se resistía y se resistía, pero podemos ver, imaginarnos la lucha tan grande que él enfrentaba porque tenía 17 años. Sabemos que están en su punto máximo las hormonas del crecimiento, las hormonas sexuales, y que no era nada fácil ante la belleza de su hija mantenerse firme en no caer, de tal manera que sabemos que toda la casa de Potifar prosperó con el trabajo de Joseph, pero en una ocasión en que no había nadie en casa, Joseph se dirigió a hacer su trabajo. Entró a la casa y al no haber nadie, la esposa de Potifar salió a su encuentro, lo asedió y le dijo que se acostara con ella. Él pues no quería, pero estaba a punto de sucumbir ante la desnudez y la belleza de esa mujer. Él a sus 17 años era una prueba exageradamente grande para él. Y bueno, a muchas versiones empiezan a decir que realmente empezaron a acariciarse y demás, y en el momento en que él iba a caer rotundamente bajo el hechizo, el encanto de esa mujer, logró ver el rostro de su padre. Y fue cuando entonces se alejó, salió corriendo de ahí, dejando su manto en manos de la mujer, que empezó a dar voces y gritos acusando a Joseph de que quiso abusar de ella. Aquí vamos a ver. Algunas versiones dicen que cuando Joseph vio el rostro de su padre, cayó en tierra y clavó las uñas de sus dedos en la tierra con tal fuerza que llegaron a sangrarle cada uno de sus dedos, del esfuerzo tan grande que hizo para poder vencer esa tentación. Pero nosotros vamos a ver lo que Rashi y muchos Jajamín hablan acerca de por qué Joseph venció la tentación. Se dice que porque vio el rostro de su padre. El rostro de su padre, ¿a quién se puede referir? A su padre Jacob o al Padre Eterno. Simplemente la explicación que nos dan es que Joseph era tan bello, que tenía la belleza de Adam Harrison,
pero sabemos que Joseph era parecido, muy parecido a Jacob. Jacob, por lo tanto, tenía la misma belleza que Joseph. Y sabemos que Jacob era hijo de Yitzhak. Y Yitzhak tenía la misma belleza que Jacob y la misma belleza que su padre Abraham, porque sabemos que cuando Sara fue raptada por Abimelech, que la quería hacer su esposa, cuando se enteró de que era esposa y no hermana de Abraham, se la entregó, pero para que el pueblo no murmurara, pasaron más meses, casi un año más, para que pudiera dar a luz a Yitzhak. Entonces Yitzhak sale con las mismas facciones y belleza que Abraham, para que así nadie murmure de que pudo haber sido hijo de Abimelech, sino que realmente era hijo de Abraham. Y por lo tanto, si se habla de que tenían el rostro de Adán, ¿qué fue lo que vio Joseph a ver el rostro de su padre? No nada más se refiere a que vio el rostro de Jacob, su padre, sino que vio a toda la cadena generacional anterior a él hasta Adán. Y en ese momento, él recordó por los estudios de Torah que su padre le había dado, que nosotros como humanidad estamos aquí para restaurar lo que se cayó con el pecado de Adán y Java. Entonces, en esos momentos, él pensó, si todos mis ancestros han pasado por lo que han pasado, pruebas terribles como las que pasó Abraham, por cumplir con ese propósito de corregir lo que con el pecado de Adán y Java se había derrumbado, él no tenía opción de fallar, él no podía hacerlo, porque era anular el trabajo de todos sus antepasados. Entonces, en esa tremenda lucha que tuvo, él resistió y salió huyendo. Pero sabemos que entonces, debido a esta acción, Joseph pudo rectificar el pecado sexual. Por eso es que en el árbol de la vida nosotros sabemos que la sefirá de Yesod corresponde a Joseph, y es la sefirá, es el fundamento que da después lugar a la sefirá de Malkut, que es el reino, en donde es un reino de Quanim, y por lo tanto no puede existir en él ningún pecado sexual, porque fue uno de los pecados que hicieron que el Bet Hamishai se destruyera. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta que Joseph rectificó el pecado de la sexualidad anormal, ¿sí? la que representa pecado, así como Abraham corrigió o rectificó el pecado de la idolatría. Yitzhak, el pecado del derramamiento de sangre, porque estuvo dispuesto al sacrificio en que su sangre fuera derramada, ofrendada, su vida al Eterno. De esta manera podemos ver lo importante de la misión, del propósito de estos maravillosos patriarcas. Y entonces, tras los gritos de la esposa de Potifar, y cuando Potifar llega y ella le dice lo que pretendía hacer Joseph, el hebreo, que él la había llevado a su casa y que quiso abusar de ella, Potifar se encolerizó y lo mandó a prisión. ¿Por qué lo mandó a prisión? Si realmente la falta que había cometido era una falta que merecía la pena de muerte. Porque Potifar conocía a su mujer. Y Potifar también sabía quién era Joseph, que con él su casa prosperó y él se encariñó bastante con él, de tal manera que pues, entre comillas, le perdonó la vida y lo mandó preso. Entonces, en la palabra original, la palabra cárcel también se escribe con la misma palabra con la que se escribe el pozo al cual arrojaron a Joseph los hermanos.
le dan el mismo significado. ¿Por qué? Porque en la cárcel que había en el pozo anterior, serpientes y escorpiones. En la cárcel estaba llena de gente que tenía las mismas faltas, que cometía los mismos pecados. Pero Joseph ahí llegó y el Eterno, volviendo a poner por obra su perfecta voluntad, le dio gracia delante del carcelero y delante de todos los que estaban ahí, y lo hicieron que pusiera orden en la cárcel y también se lo pusieron al cuidado de todo ello. Y ahí el Eterno siguió puliéndolo para la obra que tenía preparada para él durante 10 años, ¿sí? En esos 10 años estuvo trabajando el Eterno arduamente con Joseph para el momento en que saliera libre, pero durante ese tiempo llegaron dos presos, dos sirvientes de Faraón, hay el copero de Faraón y el panadero de Faraón. Entonces, estuvieron presos, pero un día se despertaron muy alterados por sueños que habían tenido. Entonces, trataban de encontrar una interpretación a esos sueños y no podían, no sabían, habían sido tan reales y tan específicos que les llamó demasiada la atención y entonces le dijeron que pues las personas a las que se las platicó que no podían entender qué eran esos sueños, pero que sin embargo ahí había una persona que podía interpretar los sueños y llamaron a Joseph. Joseph entonces al hablar con ellos les dijo que quien revelaba lo oculto era el Eterno, no él, pero que les contaran sus sueños y verían qué se podía hacer. Entonces el copero le dice que él soñó con tres ramas de vid, las cuales empezaron a florecer y a producir uvas, y que esas uvas las tomó y las exprimió en la copa de Faraón. El panadero le contó que él llevaba 3 canastos de pan sobre la cabeza con pan delicioso, pero que las aves del cielo bajaban y se comían ese pan. Entonces Joseph dijo, el Eterno es el que interpreta todo esto y los sueños son uno solo. Dice, en el caso del copero, en 3 días Faraón te restaurará a tu puesto anterior. Y al panadero le dice, y tú también. Esos 3 canastos de pan no son más que 3 días en los cuales tú vas a morir y tu cabeza será colgada en un árbol para que se la coman las aves de rapiña. Aquí es importante cuando hablan del copero, la palabra menciona 3 veces la palabra copa, que él servía la copa de Faraón, que él exprimía la uva del Faraón y que él realmente al ser restituido en su puesto, sirve nuevamente la copa de Faraón. Y esto es una sombra profética de la fiesta de Pesach, en la cual nosotros tomamos las 3 copas y queda pendiente la cuarta, la de la redención final, que será tomada cuando Yeshua realmente esté con nosotros. Mientras que el panadero, pues obviamente muere y es colgada su cabeza en el árbol como sombra profética que Yeshua también va a ser sacrificado y colgado en un madero. Así es como en esta parasha termina con este episodio de la muerte del panadero, de la liberación del copero, pero cuando Joseph termina de interpretar estos sueños, le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Y ese es el error que le causó a Joseph estar 2 años más en prisión. ¿Por qué? Porque el Eterno estaba haciendo su plan perfecto.
Joseph no tenía que haber abierto la boca para pedir la intervención de nadie ante Faraón para salir libre. Escrito está en la palabra que maldito el que confía en el hombre. Y fue lo que en un momento dado quiso hacer Joseph al pedirle que fuera recomendado Joseph ante Faraón. De tal manera que el Eterno vio que no era el momento de que él saliera de prisión y lo dejó otros 2 años más en prisión. Y así termina la parashá de esta semana, pero es importante hacer algo que aclara muchas cosas, ¿sí? Joseph es sombra profética de Yeshua HaMashiach por el paralelismo que hay en su vida, pero también hay un paralelismo con su padre Jacob. Vamos a hablar primero del paralelismo que hay de Joseph con Jacob. Jacob y Joseph fueron odiados por sus hermanos. Primeramente fueron hijos de madres aparentemente estériles. Recordemos que tardaron en embarazarse. Después fueron odiados por sus hermanos, Jacob por Esab y Joseph por el resto de sus hermanos. Fueron arrojados al pozo Joseph. Jacob no, pero ambos hicieron prosperar a sus dueños o con quienes trabajaron. En el caso de Jacob hizo prosperar muchísimo a Labán. En el caso de Joseph prosperó primero en esta parasha la casa de Potifar y después vemos que el mismo Egipto, ¿sí? Ambos tuvieron que ir a Egipto, ¿sí? Jacob cuando regresa con sus hijos a ver que Joseph sigue vivo y Joseph al ser vendido por sus hermanos y vendido como esclavo en Egipto, los dos murieron en Egipto y los dos, sus huesos mortales fueron trasladados a la tierra prometida. Ese es el paralelismo que hay de la vida de Joseph con la de Jacob. Ahora, la vida de Joseph en paralelo con la vida de Yeshua HaMashiach, ¿cuál es? Pues también podemos ver que fueron odiados por sus hermanos que pretendían matarlos, ¿sí? Los dos también tuvieron que estar en Egipto. Yeshua de pequeño para ser salvado de Herodes e impedir que lo matara. Los dos fueron traicionados. Joseph vendido por 20 monedas de plata, Yeshua por 30 monedas de plata a través de Yehuda Iscariot. Y pues Yeshua HaMashiach viene del linaje de Joseph. De tal manera que vemos en la vida de Joseph la sombra profética de la vida de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Ben Joseph, el siervo sufriente, en su primera venida. La segunda venida sabemos que va a venir como el rey de Yehuda, ¿sí? Ben David, el que va a ocupar el trono, porque el trono de Israel nunca se apartará de Israel, el trono de Yehuda. De esta manera nosotros damos por finalizada esta parasha, esta pequeña reflexión, dando aclaración de todas estas situaciones y nosotros podemos ver que cuando la palabra dice que vio Joseph el rostro de su padre y la cadena de toda su descendencia, sabemos que esa palabra en hebreo eh, es salak, salsalek, quiere decir, esos momentos ya lo habíamos mencionado hace unas parashot, que son los momentos, se refiere al momento de confusión que existe en nosotros para tomar una decisión.
en momentos de confusión producida precisamente por eso, porque sabemos, estamos conscientes de que tenemos una misión que cumplir y que la situación que estamos viviendo de momento no sabemos cómo actuar para poder cumplir con esa misión sin que causemos ningún estorbo. Y en esta parashá son dos personas las que se someten a esos momentos terribles de sufrimiento, que fueron Jacob, en el momento en que no quiso ser consolado por sus hijos ni por el resto de sus sirvientes al enterarse de la desaparición de Joseph, y de Joseph en el momento en que tuvo que resistir esa prueba con la esposa de Potifar. Y sabemos que en esta época Egipto era el lugar más importante del mundo. En ese tiempo era el país más poderoso del mundo, pero era un país totalmente corrupto. Se le daba el nombre de que Egipto era el Herbat Aretz, el lugar que mostraba la desnudez de la tierra, o sea, desnudez de la tierra refiriéndose a ausencia total de cualquier valor, en el ser humano, que era lo peor de lo peor. Entonces nosotros en esta parashá podemos ver la terrible situación de Joseph en un país extraño, lo peor de lo peor, a los 17 años de edad, después de haber sido rechazado por los hermanos, de pasar tanto tiempo ahí preso y de no tener noticias de su familia. Ese sufrimiento tan tremendo. Y nosotros por cosas menores nos quejamos tanto y no entendemos que el propósito de nuestro Padre Celestial es estar formándonos, el estar puliéndonos para poder emprender la realización de nuestro propósito en la vida, que fue lo que hizo con Joseph. Joseph no podía entender qué estaba sucediendo. Nosotros también, cuando leíamos literalmente la palabra, no podíamos entender por qué se ensañaron con él, por qué se ensañaron con Mashiach, por qué pasaban todas estas cosas. Pero nosotros sabemos que Joseph tuvo que ser vendido a Egipto para alejarlo del maltrato con los hermanos, para evitar que lo mataran. Después tuvo que ser lanzado a la cárcel para librarlo también del asedio de la esposa de Potifar. Y ahí en la cárcel el Eterno lo pulió debidamente para, una vez saliendo de ahí, glorificarlo al lado de Faraón, para hacerlo realmente quien gobernaba Egipto. Pues Faraón cómodamente, pues nada más daba ciertas órdenes, pero Joseph se encargaba de toda la prosperidad de ese imperio, prosperidad que el Eterno planeó para que no solamente Egipto fuera librado, sino más que nada su pueblo durante esa hambruna, y el pueblo pudiera haber sobrevivido y después establecido en Egipto para pasar esos años de esclavitud, de cautividad, que culmina con la liberación por Moshe. Esto lo vamos a estar viendo en las parashot subsecuentes, y pues nosotros ahora solamente nos resta dar gracias al Eterno por todo lo que nos permite compartir y entender cada vez mejor y mejor su palabra y el propósito de todo lo que hace, para que de esa manera su reino se establezca en nuestras vidas y todo lo material sea elevado al espiritual, para hacer ese tikkun olam que todos como humanidad tenemos que esforzarnos por cumplir, no nada más el tikkun personal, sino el tikkun olam, el de toda la humanidad. Gracias te damos por ello, Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, y te pedimos derrama bendición sobre todos nuestros hermanos, los que están escuchando esta grabación, los que la escucharán, y sobre todos nosotros, para que cada vez aprendamos más y más de tu bendita palabra y crezcamos más y más en esa emuná que tú quieres encontrar, amado Yeshua,
cuando vuelvas por segunda vez a esta tierra. Toda raba por todo. Besen Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Shabbat Shalom, amadas.